a la moral, y por consiguiente no se admitimos la globalización financiera, y por eso entendemos que los juegos de finanzas puedan producir en su momento verdaderos enfrentamientos y decadencias ajenos al bien común por parte de las empresas y de las macroempresas y los grandes holdings, etc. Finalmente, el rey. Nosotros mantenemos una monarquía mixta, sin poder absoluto, con poder verdadero por parte del rey, no una monarquía parlamentaria. Un poder que está limitado por las cortes y por los fueros. Y ese poder, esa concepción, se opone por un lado al fascismo caudillista, pero también a un peligro más inmediato, que son los regímenes basados en la voluntad popular exclusivamente y que por su propia existencia pueden permitir que la sociedad se encamine a regímenes autoritarios, sean de carácter nazi, sean de carácter popular, sean dictaduras del proletariado, sean regímenes que se sometan a la ley islámica. Es decir, que en el pensamiento tradicionalista siguen existiendo las soluciones, que evidentemente hay que explicar más perfectamente, siguen existiendo las soluciones a los problemas que hoy tremendos de carácter universal que hoy se nos presentan. Y por eso mismo nosotros, la comunión tradicionalista, sigue manteniendo todo esto, no por razones de recuerdo, no por razones sentimentales, no porque nuestros padres lo hayan mantenido, no porque le tengamos aprecio a esta doctrina o a unas personas, sino por razones intelectuales de mucho peso, por las autoridades que las han mantenido, por las aplicaciones que realmente han tenido, porque responden también a las enseñanzas de la Iglesia durante muchos siglos. Y lo toma tan en serio el carlismo que no se conforma con mantenerlos en el terreno de la teoría, sino que busca la causa eficiente para que se pueda implantar. Causa eficiente que reside ¿en qué? En el rey. El rey. No la monarquía, no la idea de rey, no la idea de realeza, no un rey nominado, sino un rey singular y de carne y hueso. Por eso, la comunión tradicionalista reconoce como su abanderado y regente a Su Alteza Real Don Sixto Enrique de Borbón. Que es el único miembro de la familia real que, sin ningún lugar a dudas, mantiene la legitimidad de ejercicio, en tanto no se resuelvan algunas incógnitas que me parece que se resolverán con relativa prontitud sobre la situación que ha dejado el fallecimiento de don Carlos Hugo, que en paz descanse. Bien, entonces nos lo tomamos tan en serio que hasta ponemos la finalidad, que hasta ponemos la causa eficiente que lleve a nuestra sociedad hacia Cristo Rey. Bien, entonces quizá alguno, con ciertas dudas, pero quizá alguno diga, pues hombre, si están ustedes convencidos, ¿por qué no pasan a la acción? Pasemos a la acción, desahuciemos al inquilino de la Zarzuela, clausuremos la casa de muchas citas que está en Moncloa, alojemos al regente en el Palacio Real y empecemos la reconstrucción. Hay que reprimir la impaciencia. Como decía don Víctor, somos pocos. La Secretaría Política, esta Secretaría Política, somos pocos para emprender, eso no digo que no haya que emprenderlo, pero para eso pues tenemos que tener algunos elementos y algunos medios que yo creo que a nadie nos cabe duda, no tenemos las masas carlistas, a nadie nos cabe duda que todavía no estamos en condiciones de esos. Todo llegará si Dios quiere. La Secretaría Política de la Comunión Tradicionalista, puedo dar fe de ello, trabaja sin descanso. Pero sin ningún medio, no tenemos más medio, más tesoro que nuestra propia doctrina, que no es nuestra,
Es una doctrina de 2400 o 2500 años, si no más. Pero la Secretaría trabaja sin descanso y hay muchas personas que con gran sacrificio nos ayudan en las tareas a veces muy inferiores a sus capacidades, pero nos ayudan. Y la Secretaría dice lo que hace falta, no le duelen prendas. Si en un momento dado dice, es necesario decir que el inquilino de la Zarzuela es un usurpador y un perjuro, pues no nos duelen prendas decir. Si hay que decir en un momento dado que hay eclesiásticos muy importantes, muy elevados, no solo españoles, sino más allá de las jerarquías españolas, que han traicionado a las enseñanzas sociales de la Iglesia, pues lo decimos, no hay ningún problema. Si tenemos que abominar del régimen democrático que padecemos y de los principios en que se basa, de los derechos del hombre, pues abominamos de ellos, no nos duelen prendas, decimos lo que haya falta decir y trabajamos todo lo que podamos. Y sin embargo, pues podemos hacer relativamente poco. Por eso, al final de esta charla, quizá demasiado larga, llamo a la colaboración y al trabajo a todos ustedes. Necesitamos todo tipo de ayuda, todo tipo de trabajo, que nosotros, los que pertenecemos a la Secretaría Política y otras cuantas personas más, realizamos, pero no damos abasto ni podemos realizar más. Y necesitaríamos también muchas cuestiones materiales que desde luego no voy ahora a enumerar. Pero si nosotros, haciendo sacrificio de una parte de nuestra intimidad, de una parte de los bienes que poseemos, de una parte del tiempo que Dios nos ha dado, nos dedicamos a ello, podremos darnos por aludidos cuando en la misa de Cristo Rey se suplica al final, en la poscomunión, que cuantos se suplica a Dios Padre, que cuantos nos gloriamos bajo las banderas de Cristo Rey, lleguemos a reinar con Él en los tronos del cielo. Gracias.